Bueno, muchas gracias por la invitación, en principio. Bienvenido. Además, muchas gracias porque saben que estoy en absoluto desacuerdo con la editorial y bueno, son temas que podemos debatir y que podemos conversar. Bueno, han tocado entre los cuatro 50 temas, una biblioteca, ¿no? Pero vamos a tratar de ordenar un poco la conversación. En principio, me parece que centrar 150 años de usurpación, que ya lleva 190, en la relación de Galtieri con el alcohol, que vos la conocés personalmente, yo no lo conocía a Galtieri, yo en ese momento que vos sufrías el mayor terror de tu vida, yo estaba recibiendo la mayor alegría de mi vida, ¿no? Que era recibir la orden para desembarcar en Puerto Argentino y recuperar las Malvinas. Pero reducir el tema del alcohol a los hombres y a las mujeres del poder es una frivolidad. Margaret Thatcher estaba acusada también de ser una alcohólica, no sé en el caso de Galtieri, pero Margaret Thatcher, a ver, Churchill, que manejó Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, desayunaba con brandy. Entonces, me parece que es absolutamente frívolo. Sí, pero este conducía la guerra y se bajaba una botella por reunión. Yo te escuché en la editorial. No, sí. Déjame. No lo puedo sacar de contexto. No. Si estoy tomando decisiones que yo de otro contexto, pero déjame desarrollarlo porque si no. Por favor. No hay conversación, digamos. Entonces, desde ahí me parece una frivolidad. A ver, esta temática es la temática de los 40 años de desmalvinización, centrar el problema de Malvinas en Galtieri y en la dictadura. El tema de Malvinas supera ampliamente la dictadura porque es un tema que tiene vinculación estrechamente con un fenómeno desde que arrancó la Argentina en 1816 y lleva 150 años de usurpación. Con ribetes, ¿no? Y acá hay que empezar a analizar los ribetes. La decisión del 2 de abril no es la decisión de ir a la guerra con Gran Bretaña. El responsable de la guerra es Gran Bretaña, no es la Argentina. La acción del 2 de abril estaba programada antes que ocurrieran los 150 años de la usurpación, que iba a ocurrir en el mes de enero de 1983, se cumplían 150 años de la usurpación. Y en Naciones Unidas había ya como una doctrina consuetudinaria del plazo de prescripción de los reclamos de naturaleza territorial, puesto por un señor que se llamaba Eden, que fue primer ministro después de Churchill en Gran Bretaña, fue ministro de Relaciones Exteriores y fue el primer secretario general de Naciones Unidas. Esto era una temática que Costa Méndez, que era un hombre formado en Naciones Unidas, diplomático de carrera, lo tenía con mucha claridad. Entonces, esto, vincular también los hechos en Plaza de Mayo con el desembarco es anacrónico porque no tiene relación en el tiempo, digamos. El hecho de la protesta en Plaza de Mayo, cuando ya el día de la protesta en Plaza de Mayo ya estaba embarcado en la flota con destino a Malvinas. Es un tema que venía planificándose desde el año 1981, finales del 81. La protesta de la CGT también, ¿eh? Sí, bueno, Alfonsín ganó su campaña en el 83 denunciando el pacto militar sindical, ¿no? Digo, esta es la confusión de la historia argentina, con lo cual lo podemos discutir. Pero, ¿qué es lo que iba a ocurrir? ¿Cuál fue la intención del 2 de abril? Generar un hecho de naturaleza militar, diplomático, tan es así que en nuestra orden de operaciones, por ejemplo, una de las imposiciones era no generar ninguna baja entre los defensores británicos de las islas, ningún daño a la población civil, porque era lo que iba a permitir a Argentina, por primera vez en su historia, tener un modelo de relaciones bilaterales y negociación bilateral con Gran Bretaña por primera vez en 150 años. Y esto casi se cumple, ¿eh? Con Pérez de Cuéllar, el día antes del hundimiento de Belgrano, y durante esos 5 días estuvimos a un paso de lograr ese objetivo. Entonces, reducir el tema Malvinas a Galtieri, a mí me parece de un nivel de simplicidad, o la dictadura, es un tema de una tremenda simplicidad. Yo le preguntaría a cualquiera de ustedes, ¿cuál fue la Junta de Gobierno que decidió la segunda campaña del Alto Perú? Sí. Y nadie se va a acordar. Discutir la inhumanidad del servicio militar, del servicio militar obligatorio por el caso Carrasco también es una simplificación. Pero era una ley. Pero fueron muy brutales en el manejo de los civiles en el servicio militar obligatorio. Era una ley. Hasta llevarlos a la muerte sin instrucción. Era una ley de 1902 que ningún gobierno la removió hasta el año 91, 92, 93, no me acuerdo cuál fue. La remoción del servicio militar obligatorio. Pero eso fue un error, Juan José, porque vos que eras un soldado instruido, un militar que elegías esa tarea y que con mucha alegría
recibías esa batalla como casi un emblema para un currículum que vos querías construir. Es la diferencia frente a otro que yo me pongo en la altura de chicos de 18 años Pero que lo sacaron de su casa sin yo te voy a ninguna contar lo que yo vi. preparación. No, yo te voy a contar cuando yo le di la orden de operaciones a mis soldados. El nivel de júbilo, el nivel de entusiasmo. ¿Vos creés que se podría haber generado en las islas, en la batalla terrestre, el daño que le generamos a los británicos si los soldados no hubieran estado con un nivel de motivación altísimo? Eso es sentimiento de patria, ¿eh? ¿Y por qué murieron tantos? ¿Cómo? ¿Por qué murieron Porque en la tantos guerra se muere. argentinos? ¿Pero por qué Fíjate tantos la más guerra de Ucrania argentinos? con Rusia, la gente muere. Pero había un desbalance. A mí- Que de hecho a mí había un me La guerra la desbalance. declaró Gran Bretaña, vuelvo. La intransigencia de Gran Bretaña en la negociación, primero con Alexander Haig. Los viajes de Alexander Haig de Buenos Aires a Gran Bretaña, secretario general, en esos momentos de Estados Secretario de Unidos. Estado de Estados Unidos. Secretario de Estado de Estados Canciller de Unidos. Gracias por la acotación. Secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Después, la negociación de Pérez de Cuellar y del secretario general de Naciones Unidas, Belaúnde Terry, estuvieron a un punto de la negociación de 3 banderas o 4 banderas. Tenía 2 variantes. Bandera argentina, bandera británica, bandera americana, e inclusive llegó a tener la variante de la bandera peruana. ¿Para qué? Para iniciar un ciclo de negociaciones y parar las hostilidades. Fuimos a la guerra por la intransigencia de Gran Bretaña, demostrado durante 150 años su espíritu imperial Pero de En no el devolver discurso, las islas. indudable. El colonialismo ha hecho estragos en el mundo y lo ha hecho en la Argentina y nos han robado cosas que son nuestras, aunque no quieran reconocerlo. Empezó en 1806, En los ¿no? órganos, en 1806, y ellos fueron los primeros que invadieron en 1833 y se quedaron ahí para siempre, por lo menos hasta ahora. Ahora bien, hacerle creer a una juventud que era posible derrotar a ese enemigo en combate, a mí me parece de un nivel de alucinógeno imperdonable. Y Galtieri, que era el jefe del Estado, el jefe de las Fuerzas Armadas y el comandante de la guerra con consenso de toda la conducción y de todas las Fuerzas Armadas, dice en ese discurso que acabamos de ver: y vengan, que les presentaremos batalla. Hay una provocación explícita para decir, vengan a pelear. ¿Qué vas a decir en el medio de un conflicto? Bueno, vinieron y nos cagaron a palo y se tuvieron que rendir. ¿Y qué vas a decir en medio de un conflicto? ¿Cuál sería tu Vergonzantemente. discurso en medio de un conflicto? No, nosotros yo- vamos a pelear. Ojalá la vida Cuando no Gran me ponga en el lugar de Leopoldo cuando Fortunato Gran Galtieri, porque Bretaña me suicido antes. Cuando Gran Bretaña Por lanza la honor. flota y se niega a la negociación y llega con la flota a las islas, no había otro remedio, porque la negociación se llegó hasta mediados. Antes de ser Galtieri, hasta mediados de apelo marzo. al Pero vos querés honor patriótico y militar y me Eddie, pego un tiro en vos la querés cabeza. llevar el tema en Galtieri. Yo lo que trato No, a la historia, sacá y los que toman las decisiones. Sacá la lupa, porque la lupa te está perdiendo el bosque. El árbol te está perdiendo el bosque. El fenómeno Malvinas es un fenómeno que, mira, yo recorro toda la Argentina. Saco la lupa, la pongo en 650 muertos que vos decís. No, bueno, yo en la los guerra se enterré. muerto. A mí no me hablé de los muertos. No, a mí no me hablé de los muertos porque yo los enterré a mi propio muerto. Por eso. Entonces Y saco yo la maté lupa, pero gente llego del a, otro y lado. bueno, en la guerra hay muertos. Así que eso es la consecuencia de la intransigencia de Gran Bretaña. Pero, Juan José, hay una cuestión, digo. Vos me decís la consecuencia de la intransigencia de Gran Bretaña. Que Gran Bretaña iba a reaccionar de esa manera, todo indicaba que era así. Cualquier análisis llevaba a pensar que Argentina iba a quedar aislada, que Estados Unidos no iba a ser neutral, sino que iba a apoyar al Reino Unido, y que el Reino Unido iba a tratar de recuperar ¿Vos crees que militarmente. Argentina, vos crees que Estados Perdón, Unidos... Dale, perdón. Para desarrollar el punto, digo, todas las conversaciones previas, informales o no informales, mostraron que Estados Unidos no iba a mantenerse neutral. Si Estados Unidos iba a apoyar a Gran Bretaña, por ende no iba a funcionar el Tratado de Asistencia Recíproca que existía en el continente americano, que podía haber funcionado como un mecanismo de defensa. Si Argentina era visto como país agresor, por ende no iba a haber nadie que lo saliera a defender a Argentina. Y en ese punto, si había un enfrentamiento militar entre Reino Unido y Argentina, esto te lo pregunto a vos que eras militar, ustedes sabían que no había forma de ganar si el Reino Unido decidía intervenir militarmente, ¿o estoy equivocado? No. Lo que sí me parece que hay matices ahí en el medio de lo que estás diciendo. Primero, la intención no era una confrontación armada con Gran Bretaña. Galtieri viaja en el mes de noviembre del año 81 a los Estados Unidos, ¿no? Y todas las crónicas demuestran que este tema estuvo hablado con los Estados Unidos. Cuando vos seguís el registro de todo el año 81, la confrontación de Reagan con Margaret Thatcher fue brutal. ¿Sabés por qué?
por el apoyo que estaba dando en ese momento Gran Bretaña al desarrollo del gasoducto y del oleoducto de Rusia o de la Unión Soviética en ese momento, que no era Rusia, y el planteo de Reagan a Margaret Thatcher es no le hagan el oleoducto y el gasoducto, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible para terminar de derrotar a la Unión Soviética. Un embargo, entre otras cosas. Embargos de por medio y demás. Con lo cual, el gran vínculo de la Unión Soviética en términos de exportación de gas y de petróleo se hizo con capitales británicos, y esto fue un factor de conflicto durante todo el año 81. Con lo cual, yo lo que calculo y lo que leo en analistas americanos, hay un libro muy bueno, te lo recomiendo, que acaba de salir en el verano, del general García Enciso, que estaba en el equipo de análisis internacional en la Casa de Gobierno, se llama Malvinas, los 5 días decisivos, que cuenta todo este proceso y cuenta el trasfondo de todo este proceso. Con lo cual, Argentina yo estoy seguro que no hubiera hecho el desembarco sin el aval de los Estados Unidos. Déjame terminar el razonamiento. Era razonable que le hiciera a un socio de la OTAN, a un aliado de la OTAN, cierto nivel de apoyo logístico, como fueron los misiles Islander, como fue la isla Ascensión. Pero si vos te fijás, no sé si has leído las memorias de Alexander Haig, por ejemplo, son muy interesantes. A pesar de que Alexander Haig era pro-británico, odiaba a los argentinos, hasta el último momento tuvo la orden de Reagan de llegar a una negociación donde interviniera Estados Unidos. Porque la doctrina de América para los americanos, ¿no? Aquella vieja doctrina Monroe, que empieza a finales del siglo XIX con la compra de Alaska, con el Canal de Panamá, con la invasión a Panamá, con la invasión a Puerto Rico, con el apoyo en la descolonización de Cuba por parte de España. Ese modelo, Estados Unidos nunca tuvo cómodo ni sigue cómodo con Gran Bretaña metido enfrente del canal de Drake y enfrente de la Antártida. Te doy otro dato. Cuando Obama va a los Estados Unidos, va a Inglaterra en su último viaje. Sí, José, perdón, pero América para los americanos significa que para los americanos son ellos. Sí, claro. Obvio. Y nosotros somos los de abajo. Obvio, pero lo que digo, descolonicen, le está diciendo Europa, América para los americanos, descolonicen y salgan de sus posiciones todos de América, porque el referente de América tiene que ser Estados Unidos. Cuando Obama va a Inglaterra, en una visita absolutamente protocolar, siguió hablando que Gran Bretaña tiene que resolver el conflicto de Argentina por las Islas Malvinas, después del referéndum en las islas donde ya se había definido Gran Bretaña por el principio de autodeterminación. O sea, guarda con el tema simplista de ver el apoyo de los José, Estados yo te lo Unidos a Gran pregunto, Bretaña, mira, hasta de una curiosidad histórica por mi propia generación, ¿no? Uno reconstruye en función también de lo que escucha. Entonces estuviste ahí, tenías soldados a cargo, pero no eras de un rango alto de jerarquía, obedecías órdenes. Ustedes en tu rango, que era un rango medio, podríamos decirlo. No, muy bajo. Yo era, No, eso, él era de los más jóvenes oficiales. jefe de sección, comandaba 38 hombres de combate. Subteniente es el primer grado pero tenías de soldados a cargo cargo. militar. Me refiero, de oficial. ¿eras consciente de la debilidad del armamento que tenía Argentina cuando ustedes ponen un pie en Malvinas? A ver, la diferencia no estuvo dada por el armamento, estuvo dada por un concepto de naturaleza estratégico. Cuando Gran Bretaña desata la guerra y empieza las operaciones el 1 de mayo, en plena negociación del desarrollo de las negociaciones diplomáticas, a punto de llegar a las tres banderas, y hunde el crucero General de Belgrano fuera de la zona de exclusión, era un fenómeno de naturaleza estratégico. La diferencia en la guerra del armamento, nosotros teníamos el mismo fusil que los británicos. Teníamos las mismas ametralladoras que los británicos. No teníamos el apoyo logístico, no teníamos el apoyo de combate, no teníamos los relevos que tenían los británicos, no teníamos el apoyo aéreo, no teníamos la fuerza naval que tenían los británicos, pero eso nunca fue pensado en términos de llegar a una guerra con Gran Bretaña. Fue pensado en términos de una operación que terminara en una negociación diplomática. Déjame que ponga, no le gusta a Gómez Centurión, pero voy a poner la lupa en otro lugar donde por ahí le gusta un poquito más, porque voy a hablar bien del sector a que él pertenecía. Antes que yo hiciera la colimba, un año antes, en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut, Era mi regimiento. hizo la conscripción un amigo mío. Y el jefe, no sé en qué cargo en ese momento, era un tal Mohamed Ali Zeineldin, a quien vos sí conociste personalmente. Claro, fue mi jefe. Y en las reuniones, cuando
le daban licencia y podía viajar a Buenos Aires desde Colonia Sarmiento, conversaban sobre lo que era la colimba, que aparte los que todavía no lo habíamos hecho estábamos interesados por lo que nos iba a venir el año que viene. Y me hablaba mi amigo de un tal Seineldín, que en aquel momento debía ser teniente coronel, supongo, que corría, y lo admiraban mucho, porque a ver, en una situación de lejanía de tu casa, tenés un jefe militar que no te caga a baile y a pedo, sino que se pone de tu lado, come en la ranchada con vos, corre con vos, va primero, etcétera, etcétera, se había ganado Con la pinches. admiración y tenía la mística de un jefe militar, que fue, después de mucho tiempo, conocido, Seineldín, ahí lo tenemos, con Aldo Rico, y también menos conocido, porque era también de los más jóvenes, en el movimiento Cara Pintada, llamémosle, en los reclamos a Alfonsín, donde también estuvo Juan José Gómez Centurión. Estos jefes, según el testimonio pedestre y la lupa que la historia me permite dar a mí por haber vivido ese pedacito, también yo soy capaz de reivindicarla, y que cuando dicen nosotros fuimos héroes de Malvinas, yo creo que sí. Yo creo que ustedes fueron héroes de Malvinas. No, yo héroes son los muertos. No tuvieron. Yo soy un soldado. Bueno, está bien. Los combatientes o los que merecen el Orgullosamente reconocimiento. digo, yo soy un soldado de los Malvinas. que merecen el reconocimiento de haber ocupado la primera fila de un combate tomado como decisión por una conducción militar y sobre todo política alucinada. Yo me cuadré ante Galtieri. Yo no. Yo me cuadré porque yo estaba de guardia en el 8º piso del Estado Mayor Conjunto, en interior sin birrete, puesto el birrete acá, azul, me hacía Tenés juego, una memoria gráfica. me de tu hacía servicio juego militar, con los qué bueno. ojos el uniforme, y yo estaba parado así, porque pasaban jefes todo el tiempo y uno tenía que estar, estábamos dentro de un edificio, tenía que estar así, con mi cartuchera y mi 1125 colgada acá, en una guardia interna, pasiva, pero una guardia al fin. Veo que se abre el ascensor y viene Galtieri, el presidente de la Nación, y viene hacia mí. No venía hacia mí, venía a una de esas reuniones donde yo iba a terminar después, sirviendo los whiskies. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo era soldado aeronáutico, a los jefes les decíamos señor. Los de ejército siempre eran mi coronel, mi general, mi cabo. Cuando vos le decías mi a uno de marina o de cosas, te decía, cuando vos le decías señor a uno de ejército, te decía el señor está en el cielo, El señor está en el cielo y te hacía bailar. Y cuando vos le decías mi a otro, te hacía bailar porque yo no soy suyo, soldado y qué sé yo qué historia. Entonces nosotros teníamos una confusión alucinante de a quién le teníamos que Bueno, decir pero mi. no era tan difícil, digamos. Tampoco. Bueno, después lo aprendimos. Después Claro, lo aprendimos claro. a fuerza de. Si eras estudiante de periodismo, lo podrías Después haber lo aprendimos a asimilado. fuerza de bailar. Ahora, en mi posición así, soldadito, imagínate, hace 40 años atrás, aparece Galtieri y yo digo, ¿qué tiene que hacer un soldado en este momento? Entonces lo que hice fue, golpeé los tacos así, me puse así y dije, buenos días, mi teniente general, así, con una voz un poco más fuerte. Galtieri venía caminando con su gorra abajo del brazo así, pasó por al lado mío y me dijo, tranquilo pibe, que vamos a ganar. Tranquilo, Pero pibe, que vamos a vos no ganar. podés- Ese Vos no era... podés salir de Galtieri, ¿no? Pero mensaje, Sí, sí. mensaje, Está bien, pero es un tema autorreferencial. mensaje más compenetrado que el del máximo jefe Sí. diciéndole a un soldado, tranquilo pibe que vamos a ganar. Eso es lo que se le estaba transmitiendo a toda la Fanatismo. tropa. Tranquilo Dicho- pibe que vamos a ganar, y Fanatismos. nos pasaron por arriba. Tranquilo, pibe, que criminalmente. vamos a perder. Esperaba que te diga. No, esperaba que siguiera, esperaba que siguiera la vía diplomática y no la militar. Son mucho más que la autorreferencialidad. Porque el que bajó, Salí de ahí. el que decidió bajar en Malvinas fue esa conducción. Y eso, si no- en términos militares, no es una provocación militar, No, bueno, recuperar pero un territorio sí. poniendo tropas y haciendo rendir Pero al lo gobernador. sacás de contexto, Para vos en no un hubo error, contexto Juan mucho más José. grande, digamos, ¿no? Juan José, para vos no hubo error en la toma de decisiones. Sí, claro, obvio. Los resultados están a la vista. No es que no hubo errores. Tu mirada, ¿dónde estuvo la falla? Sin duda que la falla estuvo en la negociación diplomática. Se preveía un escenario diplomático que no se dio, que era la posibilidad de que Estados Unidos, Naciones Unidas, apoye un modelo de negociación antes de llegar a las hostilidades. Eso fue el error. Mirá, hay una foto del 5 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta la resolución 502, que ordena a Argentina replegarse de las islas y de alguna manera autoriza a Gran Bretaña al uso de la fuerza. La flota, la primera parte de la flota zarpa el día 7 de abril de Southampton, ¿no? De donde partieron todas las flotas piratas a lo largo de toda la historia.
Hay una foto del canciller Costa Méndez el día que estaba viendo la negociación, la resolución 502 con las dos manos en la cabeza. Es una foto extraordinaria porque demuestra que el 5 de abril empezó a romperse el presupuesto. El presupuesto quiere decir la suposición previa. Sí, las premisas sobre las cuales se tomaron las decisiones. Sobre la cual se tomó la decisión, ¿no? Y sí, por supuesto que hubo fallos, hubo fallas en la conducción, hubo fallas en la logística, enormes. Nosotros combatimos en un teatro de operaciones aislado, sin apoyo, sin la posibilidad del transporte naval, sin abastecimiento. Con Chile apoyando al Reino Unido, y se sabía que Chile iba a apoyar al Reino Unido. ¿Qué, perdón? Con Chile apoyando al Reino Unido, Sí, claro. y se sabía que Chile iba a apoyar. Eso fue un claro. error también, otro error, porque digo, se abrió el conflicto con Reino Unido, Que veníamos casi de una estando guerra con un con conflicto Chile. abierto con Chile. Veníamos No, casi no, de una no, guerra no, con no. Chile en el 79. A ver, el ¿no? conflicto era el conflicto por el canal de Beagle, digo, no se había llegado a un enfrentamiento, pero digo, estaba de alguna manera abierto porque no estaba resuelto el problema. De hecho, se resolvió tiempo Y la después. mediación papal ya es como que le había puesto un marco que era irrenunciable. Pero era obvio ¿no? que, digamos, que Pinochet iba a decir, si Pero- Argentina se queda con las Malvinas, después puede venir para acá, tenemos que apoyar a los británicos. Pero lo que digo. vos decís tiene sentido porque el grueso del ejército se movilizó a la frontera con Chile, digamos, ¿no? Entonces, Claro. el gran error fue diplomático y no militar. Porque no era una operación que estaba previsto que no iba a terminar siendo resuelta a través de las armas ni del modo militar. Terminaba resuelta en una forma de negociación donde Gran Bretaña se lo obligaba a Gran Bretaña, el mundo le iba a obligar a Gran Bretaña a sentarse a negociar un espacio colonial que era el control del pasaje de Drake y la vía hacia la Antártida. Pero cuando eso fracasó, presentaron batalla en esas condiciones. Porque no, la negociación nunca terminó. La negociación se empieza a caer, te diría que la segunda semana de mayo. La segunda semana de mayo ya prácticamente la negociación, ya Alexander Hayes sale de la negociación, queda Pérez de Cuellar solo y Belaúnde Terry haciendo maniobras para tratar de reflotar la negociación y los hechos ocurren entre mediados de mayo y mediados de junio, donde ya no había salida. No, Juan José. no es mi estilo en, Sí. en las conversaciones la adjetivación. Ya te dejo No, por presentar favor. a Rosario Alderdi. Pero vos dijiste que yo soy autorreferencial. Yo creo que todos somos de alguna manera autorreferenciales y te digo, por lo que estás diciendo y con la información que me das, si el problema de la guerra de Malvinas fue más diplomático que militar, el autorreferencial también sos vos. Puede ser, sí, sí. Sí, claro, no hay forma. Yo viví una guerra, es muy difícil que Pero no sea obviamente, autorreferencial. y todo mi respeto por eso.